2.2 Hexalitros Sistema sensoriomotor. El trabajo conjunto de distintas zonas del SNC generan distintos sistemas. Ejemplo de ello es el sensoriomotor. A continuación vamos a nombrar los principios que le regulan y la estructura. 2.2.1 Principios del control sensoriomotor. 1. El sistema está organizado jerárquicamente. Las órdenes fluyen en cascada desde la corteza de asociación hasta los músculos. De esta forma los niveles superiores quedan libres para realizar tareas complejas, y los niveles inferiores suelen ocuparse de los detalles. Esta organización jerárquica da lugar a una segregación funcional. Es decir, cada estructura neuronal lleva a cabo una función diferente. En los sistemas sensoriales, vista, etc., la información fluye ascendente. En el sistema sensoriomotor la información fluye en sentido descendente en la jerarquía. 2. La salida motora está guiada por la entrada sensorial. Los músculos y las articulaciones registran el progreso de nuestras respuestas, y devuelven la información a los circuitos sensoriomotores. Muchos de los ajustes que se producen en la salida motora están controlados de manera inconsciente por los niveles inferiores sin implicar a los niveles superiores. 3. El aprendizaje cambia la naturaleza y el lugar del control sensoriomotor, Als van den Freund, 1993. Durante las etapas iniciales del aprendizaje motor, cada respuesta individual se lleva a cabo bajo un control consciente. Luego las respuestas se organizan en secuencias de acción integradas continuas que fluyen suavemente, y que se ajustan por medio de la retroalimentación sensorial sin mediación de la regulación consciente. Esta es la base de las habilidades sensoriomotoras adquiridas. Importantísimo este concepto para comprender el aprendizaje instrumental. En definitiva, es una organización de las respuestas individuales en programas motores continuos. 2.2.2 Estructura básica. Estructuralmente, son 4 esferas las implicadas en la regulación del movimiento. Una de las esferas se divide en 2 partes: el sistema piramidal, giro precentral, y extrapiramidal, ganglios basales. La segunda de las esferas incluye, entre otras, el área motora suplementaria, las cortezas premotora y prefrontal y el cerebelo. La tercera esfera es la médula, y la cuarta esfera es la unión neuromuscular. Cualquier patología podría producirse en cualquier lugar situado entre el cerebro y la unión neuromuscular. 2.2.3 El cerebelo y los ganglios basales, esfera 1. Tanto cerebelo como ganglios son estructuras subcorticales que regulan funciones motoras. El cerebelo presenta 3 divisiones funcionales. Una de ellas es la 1. Vestíbulo cerebelo, que facilita el control del equilibrio y los movimientos de los ojos. La 2. Espino cerebelo, que ajusta movimientos en curso del tronco y de los miembros. Y la 3. Cerebro cerebelo, que coordina la planificación de los movimientos. Su función fundamental es la programación de secuencia coordinada de movimientos y la coordinación temporal de los mismos. Un ejemplo de ello es el de unir las manos por las puntas de los dedos. Su influencia sobre los tractos motores es decisiva para aportar precisión a los movimientos. El cerebelo puede contribuir a la supresión de la atención a informaciones que distraigan. Los pacientes con daños en el cerebelo presentan demoras en el inicio y terminación de los movimientos. La descoordinación se denomina temblor terminal, desincronización en las contracciones musculares, provocando incapacidad para realizar movimientos repetitivos, y descoordinación de los movimientos en los que intervienen múltiples articulaciones, como es el hecho de andar. Recordemos que los ganglios basales lo forman: el cuerpo estriado, caudado, putamen y globo pálido, el núcleo subtalámico y la sustancia negra del mesencéfalo. La alteración de los ganglios basales produce trastornos motores que generan movimientos involuntarios, como ocurre con la enfermedad de Parkinson y la corea de Huntington. Al igual que el cerebelo, los ganglios no forman parte de los sistemas motores descendentes, ya que su intervención en el movimiento se realiza por bucles de retroalimentación. Se suponen hasta 4 sistemas de vínculos de los ganglios basales. Uno motor, otro que enlaza con los campos oculares, un sistema prefrontal y otro límbico. Todos estos vínculos implican que los ganglios intervengan en procesos cognitivos superiores que incluyen planificación, organización y control de la acción, y en el control del inicio del movimiento en ausencia de estimulación externa. Por si fuera poco, intervienen en la regulación emocional.
Parece que los trastornos motores hipercinéticos como la corea o el balismo, movimiento de lanzamiento involuntario de las extremidades, o incluso los tics, dependen de una disminución en la actividad del núcleo subtalámico. La enfermedad de Parkinson sería debido a la alteración de la sustancia negra que genera el agotamiento de la dopamina, ver trastornos de la actividad motora. 2.2.4 Las cortezas, esfera 2. 1. Corteza de asociación parietal posterior. Áreas 5, 7, 39 y 40. Integra dos tipos de información, por un lado lo que es la posición de las distintas partes del cuerpo, y por otro lado conocer la posición de cualquier objeto externo con el que vaya a interaccionar. Recibe señales de los tres sistemas sensoriales que intervienen en la situación espacial del cuerpo: visual, auditivo y somatosensorial. La corteza de asociación parietal es esencial para identificar y nombrar los estímulos. Resulta fundamental para atender a estímulos complejos como la percepción de nuestro cuerpo. La lesión de esta corteza da lugar a dos alteraciones del movimiento. Uno de ellos es de vital importancia comprenderlo aquí. Es la apraxia. Es una alteración de los movimientos voluntarios. Los afectados no pueden hacer un movimiento determinado cuando se les pide, sobre todo si está fuera de contexto. Una de las formas de diagnosis de dicha alteración es la realización del subtest de Wechsler-Weiss, consistente en bloques y puzzles. Un ejemplo sencillo: un carpintero que con un martillo es capaz de realizar el movimiento de clavar un clavo, si está afectado, sin el martillo no es capaz de replicar ese mismo movimiento. 2. La otra de las alteraciones es la negligencia contralateral. Es un trastorno que genera que el paciente olvide el lado del cuerpo extrapersonal contralateral a la lesión. Para él no existe ese lado. 2. Corteza de asociación prefrontal dorsolateral. La forman porciones de las áreas 8, 9, 44, 45, 46 y 47. Recibe proyecciones de la parietal posterior y las envía a distintas zonas, como la corteza motora secundaria, a la primaria y al campo visual frontal. La corteza de asociación prefrontal es fundamental para planificar comportamientos en función de la experiencia acumulada, lo que en general entendemos como personalidad. Los estudios realizados llevan a pensar que la decisión de comenzar una respuesta voluntaria puede que se haga en la corteza de asociación prefrontal dorsolateral sobre la base de la información que le es suministrada, sobre todo por la parte de la corteza de asociación parietal posterior. 3. Corteza motora primaria, M1. Se sitúa en el lóbulo frontal, lo que correspondería al área 4 de Brodmann anteriormente mencionado, ver dibujo relacionado con la corteza motora secundaria. En 1937, Penfield y Baldry elaboraron un mapa de la corteza motora primaria. Observaron que la mayor parte de la corteza se dedica al control de las partes del cuerpo capaces de realizar movimientos complejos, como las manos y la boca. Esta representación desproporcionada se conoce como el homúnculo motor, que no es otra cosa que un mapa somatotópico de la corteza motora. La M1 regula una función importantísima que es la estereognosia. Es el mecanismo de identificación de los objetos por medio del tacto. La corteza motora primaria interviene en la ejecución de los movimientos, estableciendo las órdenes motoras de cuándo y cómo se han de mover los músculos. Las órdenes elaboradas en la corteza primaria se envían a los niveles inferiores de la jerarquía motora, influyendo sobre las motoneuronas que inervan los músculos. Las lesiones de dicha zona alteran la capacidad del paciente para mover una parte del cuerpo independientemente de otras. Schever, 1990. Evidentemente que produce astereognosia, es decir, falta de estereognosia, y reduce la velocidad, precisión y fuerza de los movimientos del paciente. Sin embargo, no produce parálisis. A. Schwartz, 1994. 4. Corteza motora secundaria. 4 regiones son las que la forman. 1. El área motora suplementaria, AMS, superficie mesial del área 6. 2. La corteza premotora, superficie lateral del área 6. 3. Y 4. Regiones motoras cinguladas. Las regiones de la corteza motora secundaria reciben señales de la corteza de asociación, y envían parte a la corteza motora primaria. Además,
Cada una de las áreas envía proyecciones a las áreas motoras homólogas del hemisferio contralateral. Interviene en la planificación y la programación de los movimientos. Así lo respaldan los experimentos realizados por Parsons en 1995. Aunque se considera que la función específica de la corteza motora secundaria es la programación de diversos movimientos en secuencias complejas, los estudios demuestran activación de diversas zonas de la corteza motora secundaria durante la repetición de respuestas simples que en principio no debería dar lugar a secuencias. Una diferencia entre el área motora suplementaria y la corteza premotora es que la primera se especializa en el control de los movimientos autogenerados, es decir, aquellos que se inician y controlan desde el interior, de ahí que pueda intervenir en programar los movimientos individuales en secuencias complejas y coordinadas, mientras que la premotora se especializa en movimientos generados externamente, que son aquellos que se inician por estímulos externos, por ejemplo auditivo. Kolevatch en sus estudios de 1991 observó que la corteza premotora se activaba cuando los sujetos realizaban diversos movimientos con las manos al ritmo de un metrónomo, pero no cuando realizaban los movimientos en ausencia de un estímulo externo sensorial.